En el año de 1852, los valles del condado de Augusta, en Virginia, se extendían como una alfombra verde y fértil, bajo un cielo que a menudo parecía indiferente a la crueldad que se cultivaba en su suelo. Las plantaciones de tabaco y trigo eran el orgullo de la región, el motor de una riqueza construida sobre las espaldas de hombres y mujeres que no poseían ni sus propios cuerpos. En este mundo, la aristocracia rural vivía bajo una doble tensión: el miedo constante a las revueltas de los esclavos que susurraban sobre libertad en la oscuridad de las barracas, y la creciente presión de los abolicionistas del norte, cuyas ideas amenazaban con derrumbar su sistema de poder. La sociedad se regía por un estricto código de honor, donde el valor de un hombre se medía por la extensión de sus tierras y el número de sus esclavos, y el de una mujer de élite, por su capacidad para dar a luz a un heredero varón que perpetuara el apellido y la tiranía de la familia. Era un lugar de belleza natural y profunda fealdad humana, donde cada amanecer traía consigo la certeza del trabajo forzado y la injusticia. En el corazón de este condado se erguía Blackwood Manor, una imponente mansión que era tanto un símbolo de poder como una prisión silenciosa. Su dueño era el coronel Thaddeus Blackwood, un hombre de 55 años cuya reputación de crueldad se extendía mucho más allá de los límites de su propiedad. No era un hombre de gritos ni de furia explosiva. Su maldad era fría, metódica y profundamente personal. El coronel Blackwood gobernaba con el poder de la humillación, encontrando un placer sádico en quebrar el espíritu de las personas en lugar de simplemente romper sus cuerpos. Su mayor obsesión era su legado, un linaje que sentía que el destino le había negado, debido a la incapacidad de su esposa, Eleonora, para darle un hijo. Esta frustración personal alimentaba su crueldad diaria, convirtiendo a cada esclavo en un objeto sobre el cual descargar su desprecio, por un mundo que no se doblegaba completamente a su voluntad. Su presencia en los campos era suficiente para que el aire se volviera pesado, y los cantos de trabajo se ahogaran en un silencio temeroso. Un día, bajo el sol abrasador de la tarde, el coronel Blackwood demostró la naturaleza de su control. Un esclavo anciano, llamado Samuel, agotado por el calor y la edad, tropezó y dejó caer una caja de herramientas, esparciendo su contenido por el polvo. En lugar de ordenar un castigo físico inmediato, el coronel detuvo su caballo y, con una calma aterradora, le ordenó a Samuel que se arrodillara. Delante de todos los demás esclavos, obligados a detener su trabajo para observar, Blackwood le hizo pedir perdón, no a él, sino a cada una de las herramientas esparcidas en el suelo. Forzó al viejo a hablarles a los martillos y clavos como si fueran sus amos, humillándolo hasta las lágrimas mientras el coronel observaba con una sonrisa apenas perceptible. No hubo un solo latigazo, pero la cicatriz que dejó en el alma de cada testigo fue más profunda que cualquier herida física. Con ese acto, Thaddeus Blackwood no solo castigó un error, sino que reafirmó su poder absoluto, dejando claro que en su mundo incluso un objeto inanimado tenía más valor que la dignidad de un ser humano. La crueldad del coronel Blackwood era solo el comienzo de esta historia. Si quieres descubrir cómo la injusticia puede convertirse en el arma más poderosa, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y dejar un comentario contándonos qué te pareció este inicio. En medio de los campos de tabaco, trabajaba Elara, una joven esclava de 22 años cuyo espíritu se negaba a ser quebrado. A diferencia de muchos, que habían aprendido a apagar la luz de sus ojos para sobrevivir, Elara poseía una mirada penetrante y una inteligencia aguda que aprendió a ocultar bajo un velo de sumisión. Estaba en la última etapa de su embarazo, un estado que la hacía doblemente vulnerable en un lugar donde la vida humana era tratada como una mercancía. Cada movimiento era un esfuerzo, y el peso de su vientre era un recordatorio constante del futuro incierto que le esperaba a su hijo. Ella sabía que su bebé nacería siendo propiedad de otro hombre, un ser humano destinado a la servidumbre desde su primer aliento. Esta realidad la atormentaba día y noche, pero en lugar de resignarse, una determinación silenciosa crecía en su interior. Protegería a su hijo con la única arma que poseía, una voluntad que ni las cadenas ni los látigos habían logrado doblegar. Dentro de la gran mansión vivía otra mujer atrapada, aunque sus barrotes eran de seda y oro. Eleonora Blackwood, la esposa del coronel, de 40 años, se movía por los pasillos como una sombra, una figura elegante y frágil consumida por la pena.
Su vida se había convertido en un infierno silencioso debido a su incapacidad para darle un heredero a su esposo. El coronel Thaddeus no la castigaba físicamente. Su crueldad era mucho más refinada. La humillaba en público con comentarios mordaces sobre su esterilidad, la ignoraba durante semanas y la trataba como un objeto decorativo que había fallado en su único propósito. Eleonora se había marchitado bajo el peso de su desprecio y la presión de una sociedad que medía el valor de una mujer por su fertilidad. Todos en Blackwood Manor la veían como una mujer débil y rota, una muñeca de porcelana a punto de hacerse añicos, sin sospechar la fuerza que yacía latente bajo su apariencia sumisa, esperando la chispa correcta para encenderse. Una noche el cielo de Virginia se partió en dos. Una tormenta violenta se desató sobre el condado de Augusta, con vientos que aullaban como espíritus en pena y una lluvia torrencial que convertía los campos en un mar de lodo. Fue en medio de este caos que Elara sintió las primeras contracciones agudas. Su cuerpo se dobló de dolor, pero sus súplicas de ayuda fueron ignoradas. El capataz, un hombre insensible y brutal, desestimó sus quejidos como una excusa para no trabajar al día siguiente, y le ordenó que volviera a su barraca. Los demás esclavos, paralizados por el miedo al castigo y agotados por la jornada, solo pudieron ofrecerle miradas de compasión impotente. Abandonada a su suerte, mientras la tormenta rugía a su alrededor, Elara se dio cuenta de que tendría que enfrentar el milagro del nacimiento completamente sola, en el lugar más desolado e inhóspito imaginable, un acto de deshumanización deliberado por parte del sistema que la oprimía. Arrastrándose a través del barro y la lluvia, Elara encontró refugio en el único lugar que pudo, un viejo establo en el borde de la propiedad. El olor a heno húmedo y animales llenaba el aire, y el suelo frío y sucio se convirtió en su lecho de parto. Con cada contracción que la sacudía se aferraba a una viga de madera, mordiendo un trozo de tela para ahogar sus gritos. No había manos que la ayudaran, ni palabras de consuelo que la animaran. Solo el sonido de la lluvia golpeando el techo y la respiración asustada de los caballos en la oscuridad. Durante horas luchó, impulsada por un instinto primitivo y un amor feroz por el ser que estaba a punto de traer al mundo. Finalmente, con un último esfuerzo que le arrancó las fuerzas, dio a luz a un niño sano. El llanto del recién nacido cortó el estruendo de la tormenta, un sonido de vida pura y desafiante en un lugar diseñado para la muerte del espíritu. La noticia del nacimiento llegó a oídos del coronel Thaddeus a la mañana siguiente. Mientras la mayoría de los amos verían el nacimiento como la llegada de una nueva propiedad, un activo más para la plantación, Blackwood vio algo completamente diferente. Una idea perversa y retorcida comenzó a formarse en su mente, una oportunidad para llevar a cabo un acto de crueldad tan refinado, que dejaría una cicatriz eterna no solo en la esclava, sino también en su esposa. Se dirigió al establo, con sus botas de cuero hundiéndose en el lodo. Observó a Elara, agotada pero protectora, acunando al bebé. Luego, su mirada se posó en el niño. No vio a un ser humano, sino una herramienta perfecta. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en su rostro mientras concebía un plan para humillar a Eleonora de la manera más dolorosa posible, utilizando el fruto del vientre de una esclava para recordarle a su esposa su propio vacío. El coronel Thaddeus Blackwood no perdió el tiempo en ejecutar su plan. Mientras los invitados más distinguidos del condado de Augusta llenaban el salón principal de Blackwood Manor, con risas y el sonido de copas de cristal, él se excusó con una sonrisa enigmática. La mansión resplandecía con la luz de los candelabros, y el aroma de la comida y el perfume flotaba en el aire, creando una escena de opulencia que contrastaba brutalmente con la realidad que se vivía a solo unos metros de distancia. En el establo, Elara, temblando de agotamiento y frío, acunaba a su hijo recién nacido, envolviéndolo en los únicos harapos limpios que pudo encontrar. El pequeño cuerpo cálido contra el suyo era el único consuelo en un mundo que solo le había ofrecido dolor. Aún no sabía que su breve momento de paz estaba a punto de ser destrozado de la manera más cruel que un ser humano podría concebir, convirtiendo el milagro de la vida en un instrumento de tortura psicológica. Acompañado por dos de sus capataces más leales, el coronel caminó con paso decidido hacia el establo. La puerta se abrió con un crujido, dejando entrar una ráfaga de aire frío y la figura imponente de Blackwood. Los ojos de Elara se abrieron con pánico al verlo.
Instintivamente, apretó a su bebé contra su pecho, un gesto inútil de protección. El coronel no dijo una palabra. Simplemente hizo un gesto con la cabeza, y los capataces se abalanzaron sobre ella. Elara luchó con la poca fuerza que le quedaba, suplicando y llorando, pero su cuerpo debilitado por el parto no fue rival para los dos hombres. La sujetaron por los brazos mientras el coronel, con una frialdad quirúrgica, le arrebataba al bebé. El llanto agudo del niño llenó el establo, un sonido que se clavó en el corazón de Elara como un cuchillo. Lo último que vio fue la espalda de su amo mientras se alejaba con su hijo, dejándola sola, vacía y rota en el suelo sucio. El coronel Thaddeus Blackwood regresó a la mansión llevando al recién nacido envuelto en una manta cara que había ordenado traer. Caminó a través de los pasillos, ignorando las miradas curiosas de los sirvientes. El bebé, ahora un accesorio en su macabro teatro, había dejado de llorar, ajeno al destino que su amo había planeado para él. Para Thaddeus el niño no era más que un objeto, un símbolo viviente del fracaso de su esposa y de su propio poder para manipular la vida y la muerte. Cada paso que daba hacia el salón de fiestas era un paso hacia la culminación de su venganza privada contra Eleonora. No buscaba simplemente herirla. Su objetivo era aniquilar su espíritu frente a la misma sociedad que la juzgaba, utilizando la inocencia de una nueva vida para infligir la herida más profunda y permanente posible, asegurándose de que nunca más pudiera levantar la cabeza con dignidad. Cuando el coronel entró en el salón, el murmullo de las conversaciones y la música del piano cesaron abruptamente. Todas las miradas se clavaron en él, y en el pequeño bulto que llevaba en brazos. Un silencio tenso y expectante se apoderó de la sala. Eleonora, que estaba conversando con la esposa de un juez, se giró y su rostro palideció. Vio a su esposo de pie en el centro de la habitación, con una expresión triunfante sosteniendo a un bebé. La confusión inicial dio paso a un terror helado que le recorrió el cuerpo. Sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que lo que estaba a punto de suceder no era un milagro, sino el acto de crueldad más calculado que su esposo había ideado jamás. Se sintió atrapada, expuesta, como un animal acorralado bajo la mirada de docenas de depredadores, esperando el golpe final que la destruiría por completo. Con una voz clara y resonante para que todos pudieran oír, el coronel Blackwood se dirigió a su esposa. «Mi querida Eleonora», comenzó, su tono goteando un falso afecto que era más afilado que el acero. «Como el destino te ha negado la bendición de darme un heredero, he decidido ser generoso. Te he traído un regalo para llenar tu vacío». Caminó lentamente hacia ella, extendiendo al bebé como si fuera una ofrenda. Un regalo exótico, directamente de nuestros campos. Una mascota para que cuides en tus años de soledad. La humillación fue total y absoluta. Las palabras la golpearon con la fuerza de un látigo, despojándola de su dignidad frente a todos sus conocidos. El aire se llenó de jadeos ahogados y susurros escandalizados. Lo que sucedió a continuación fue tan inesperado, que cambió el destino de todos. Si estás sintiendo la tensión de esta historia, asegúrate de darle like a este video, para no perderte lo que viene. Eleonora se quedó paralizada, incapaz de moverse o de respirar. El mundo a su alrededor se desvaneció, dejando solo el rostro sonriente de su esposo y el pequeño bebé en sus brazos. Podía sentir las miradas de todos los invitados sobre ella, algunas con lástima, otras con un morbo apenas disimulado. Era el momento que Thaddeus había estado esperando, su completa y pública aniquilación. En ese instante el bebé, quizás sintiendo la tensión en el aire, comenzó a llorar. Era un llanto débil pero insistente, un sonido de pura necesidad que atravesó el silencio opresivo de la habitación. Ese sonido, tan humano y vulnerable, pareció despertar a Eleonora de su trance de horror. El llanto no era el de una mascota, era el llanto de un niño que necesitaba a su madre, y en ese momento algo dentro de ella, algo que había creído muerto durante mucho tiempo, comenzó a agitarse. El plan del coronel era perfecto en su crueldad. Esperaba que Eleonora se desmoronara, que saliera corriendo de la habitación entre lágrimas o se desmayara, confirmando ante todo su debilidad. Eso habría sido su victoria final. Pero el llanto del bebé cambió las reglas del juego. Mientras todos observaban, esperando el colapso, Eleonora levantó la barbilla. Su mirada se encontró con la de su esposo,
y por primera vez en años, no había miedo en sus ojos, sino una emoción nueva y peligrosa que él no pudo reconocer. Lentamente, extendió sus brazos temblorosos. No lo hizo por sumisión, sino por un instinto que brotó desde lo más profundo de su ser. Aceptó al niño de los brazos de su esposo, y en el momento en que sintió el pequeño peso contra su pecho, el mundo pareció volver a enfocarse. El coronel sonrió, creyendo que ella había aceptado su humillación. No tenía idea de que, en lugar de romperla, acababa de entregarle el arma que un día usaría para destruirlo. En los días que siguieron a la fiesta, Blackwood Manor se sumió en una atmósfera de tensión palpable, tan espesa como la humedad del verano en Virginia. El coronel Thaddeus Blackwood estaba atrapado en una jaula de su propia construcción. Su intento de humillación pública se había vuelto en su contra de una manera que nunca podría haber anticipado. Estaba furioso, pero su ira era impotente. Anular la declaración de Eleonora o castigarla abiertamente por su desafío lo haría parecer débil y ridículo ante la misma sociedad que tanto se esforzaba por dominar. Se vio obligado a aceptar la situación, observando con un odio silencioso cómo su esposa, la mujer que había considerado una porcelana frágil, comenzaba a moverse por la casa con una nueva y desconcertante determinación. El pequeño Nathaniel, ahora oficialmente su heredero, era un recordatorio constante de su derrota estratégica, un símbolo viviente de cómo su crueldad había creado una consecuencia que no podía controlar. El coronel Blackwood no tardó en enfrentarla en la privacidad de su estudio, lejos de oídos curiosos. Con una voz baja y amenazante, le exigió que revirtiera su ridícula proclamación. Esperaba que se encogiera de miedo, que se disculpara y obedeciera como siempre lo había hecho. Sin embargo, la Eleonora que lo enfrentó ya no era la misma. Se mantuvo erguida, con la mirada fija y serena, y le respondió con una calma que lo desarmó. Le recordó que fue él quien le entregó al niño frente a docenas de testigos influyentes, llamándolo un regalo para ella. Retractarse ahora, argumentó ella, sería admitir un error, una debilidad. El honor y la reputación, las mismas herramientas que él usaba para oprimir a otros, se convirtieron en las barras de su prisión. Por primera vez, Thaddeus no tuvo respuesta. Se dio cuenta de que ella había aprendido a jugar su juego, y lo había hecho con una precisión devastadora, dejándolo sin más opción que aceptar la farsa que él mismo había iniciado. La primera jugada de Eleonora fue tan audaz como inesperada, y demostró que su transformación iba más allá de la simple resistencia pasiva. Al día siguiente ordenó que el ara fuera trasladada del miserable barracón de los esclavos a una pequeña habitación en el ala de servicio de la mansión principal. La convocó a su presencia y ante la mirada atónita de los demás sirvientes, la nombró oficialmente la nodriza y doncella personal de Nathaniel. Para el coronel y los demás, esto parecía un capricho extraño, quizás una forma retorcida de que su esposa se regodeara en su victoria. Pero la verdad era mucho más profunda y peligrosa. Al hacer esto, Eleonora no solo le estaba dando a Elara un mínimo de comodidad y protección, sino que estaba asegurando que la madre biológica del niño nunca estuviera lejos de él, colocando la pieza más importante de su plan directamente en el corazón del territorio enemigo, bajo el velo de la servidumbre. Fue en el silencio de la guardería, durante las largas noches iluminadas solo por la luz de una vela, donde la alianza secreta se forjó de verdad. Al principio, Elara estaba aterrorizada, convencida de que todo era una trampa, otra forma de crueldad refinada. Pero la sinceridad en los ojos de Eleonora comenzó a derribar sus defensas. Una noche, mientras observaban al pequeño Nathaniel dormir en su cuna, Eleonora le habló en un susurro apenas audible. «Él es tu hijo en sangre, y mi hijo en nombre y ley», dijo, su voz temblando de emoción contenida. «Juntas lo convertiremos en el hombre que heredará todo esto. Juntas le daremos el futuro que le fue negado, y tomaremos el que nos fue robado». En ese momento, Elara entendió. No era un pacto sellado con palabras, sino con una mirada compartida de dolor, resistencia y un propósito común. Dos madres, de mundos completamente diferentes, unidas por un mismo amor y un mismo enemigo. Mientras el mundo exterior solo veía a una nodriza cuidando al hijo de su ama, Elara comenzó la primera parte de la educación de Nathaniel. En los momentos robados, cuando estaban solas en los jardines o en la tranquilidad de la noche, ella le cantaba las canciones de cuna de su pueblo,
melodías que hablaban de libertad y de ríos que corrían hacia el norte. Le contaba historias, no cuentos de hadas, sino fábulas de animales pequeños e inteligentes que usaban su astucia para burlar a depredadores más grandes y fuertes. Le enseñó a reconocer las hierbas del campo, las que curaban y las que podían hacer daño. Estaba plantando en el alma de su hijo las raíces de su verdadera identidad. Una herencia de resiliencia y sabiduría que ninguna ley del hombre blanco podría jamás borrar. Le estaba dando un ancla, un recordatorio silencioso de quién era realmente, sin importar el nombre que llevara o la ropa que vistiera. Por su parte, Eleonora se encargaba de forjar la otra mitad del arma que estaban creando. Tan pronto como Nathaniel tuvo la edad suficiente para sostener un lápiz, ella comenzó a enseñarle a leer y escribir en secreto, utilizando los libros de la vasta biblioteca del coronel. Le enseñó matemáticas, historia y geografía, abriéndole la mente a un mundo que existía más allá de las fronteras de la plantación. Con una paciencia infinita, le enseñó las costumbres de la aristocracia, cómo hablar, cómo caminar y cómo mirar a un hombre a los ojos sin mostrar miedo ni sumisión. Estaba puliendo la fachada, construyendo un caballero sureño impecable en apariencia, pero con un núcleo de acero forjado en la injusticia. Cada lección era un acto de rebelión, cada palabra que él aprendía era una munición que algún día usaría para desmantelar el imperio de su opresor desde adentro. Los años pasaron, y Nathaniel creció bajo esta doble influencia, convirtiéndose en un joven de una complejidad desconcertante. Para el coronel Thaddeus, que lo observaba con una mezcla de desprecio y desinterés, el muchacho era una anomalía. Podía verlo un día en el salón recitando un pasaje en latín que Eleonora le había enseñado, con la postura y la dicción de un verdadero aristócrata. Al día siguiente, podía encontrarlo cerca de las barracas de los esclavos, escuchando en silencio una historia contada por el ara, con una expresión en sus ojos que Thaddeus no podía descifrar. El coronel nunca vio la verdad. Solo veía al peón de su juego fallido, al símbolo de la extraña rebeldía de su esposa. Era ciego al hecho de que el niño no era un peón, sino el jugador que un día barrería todas las piezas del tablero. La alianza entre las dos madres se profundizó con el tiempo, convirtiéndose en una red de inteligencia silenciosa y efectiva. Eleonora, jugando su papel de señora de la mansión, comenzó a prestar atención a las conversaciones de su esposo, a sus negocios y a sus ansiedades. Aprendió a leer sus libros de contabilidad en secreto, buscando cualquier signo de debilidad o actividad ilegal. El ara, a su vez, se convirtió en sus ojos y oídos entre los esclavos. Le informaba sobre el estado de ánimo en los campos, sobre la crueldad de los capataces y sobre cualquier rumor que pudiera ser de utilidad. Se comunicaban con miradas, con frases de doble sentido, y con pequeños gestos que nadie más podía entender. Juntas, desde la cima y la base de la jerarquía de Blackwood Manor, tejieron una red de información y lealtad, preparándose pacientemente para el momento en que pudieran usarla. Eleonora Blackwood ya no era la mujer rota que su esposo había intentado destruir en aquella fiesta. La humillación, en lugar de aniquilarla, la había templado como el acero en el fuego. Se movía por su vida con una gracia calculada, interpretando el papel de la esposa devota y ligeramente excéntrica, con una maestría que engañaba a todos, especialmente a su esposo, pero por dentro era una estratega fría y paciente. El amor por Nathaniel, el niño que no era suyo por sangre pero sí por elección, le había dado un propósito que la presión social nunca pudo. Ya no vivía con miedo sino con una determinación helada. Había aceptado su papel en el largo juego que el destino le había presentado. Era la reina silenciosa en un tablero de ajedrez, esperando el momento perfecto para proteger a su rey y declarar jaque mate. La venganza sería lenta, metódica y sobre todo, justa. Con el paso de los años, el plan secreto de las dos madres comenzó a tomar forma, moviéndose con la lentitud y la certeza de una marea ascendente. Eleonora, habiendo asumido el control total de la administración doméstica, convirtió su posición en una fachada perfecta para su verdadera misión. Para el coronel Blackwood, su repentino interés en los libros de contabilidad, los inventarios y la correspondencia, era simplemente la resignación de una mujer sin hijos que llenaba su vacío con deberes triviales.
Él la observaba con una condescendencia satisfecha, creyendo que finalmente la había doblegado, que su espíritu se había marchitado y aceptado su lugar como una simple administradora de su imperio. No podía estar más equivocado. Cada noche, después de que la casa se sumía en el silencio, Eleonora se encerraba en el despacho de su esposo, no como una esposa obediente, sino como una espía en territorio enemigo, estudiando cada número y cada carta, buscando la primera grieta en la armadura de su tirano. Fue durante una de esas noches de vigilia, con la única compañía de una lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes en las paredes, que Eleonora encontró la primera pieza del rompecabezas. Mientras revisaba los libros de contabilidad de la plantación de los últimos 5 años, notó una serie de irregularidades que habrían pasado desapercibidas para un ojo inexperto. Eran transacciones con comerciantes de tabaco del norte, registradas por cantidades significativamente menores a las que ella sabía que se habían vendido. La diferencia, una suma considerable de dinero, no aparecía en ninguna parte. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, Eleonora pasó horas copiando meticulosamente estas cifras en un pequeño cuaderno que mantenía oculto bajo una tabla suelta en el suelo de su armario. No era solo una prueba de fraude, era la primera piedra que quitaba del muro que sostenía el poder de su esposo, una evidencia tangible de que su honor era tan falso como el afecto que una vez le había profesado. Mientras Eleonora atacaba el imperio del coronel desde su centro financiero, Elara operaba en las sombras, convirtiéndose en el sistema nervioso de la conspiración. Su papel de nodriza le daba un acceso sin precedentes a casi todas las áreas de la mansión y los terrenos, y su aparente sumisión la hacía invisible. Se convirtió en una confidente silenciosa para los demás esclavos quienes, sintiendo en ella una fuerza tranquila, comenzaron a compartirle sus secretos. Elara escuchaba todo: los brutales castigos ordenados por los capataces, las conversaciones del coronel que oían mientras servían la cena, los rumores de negocios turbios con hombres de dudosa reputación que visitaban la plantación por la noche. Cada fragmento de información era como un hilo, y Elara los tejía con cuidado, pasándoselos a Eleonora a través de mensajes codificados. Una canción de cuna específica cantada a Nathaniel, la forma en que arreglaba las flores en un jarrón o una simple palabra susurrada al pasar por un pasillo. Armada con la inteligencia de Elara, Eleonora pasó de la recolección de pruebas al sabotaje activo y sutil. Su estrategia no era de confrontación directa, sino de erosión lenta y constante. Si Elara le informaba que un capataz estaba siendo particularmente cruel, Eleonora encontraba la manera de señalar un error en las cuentas de ese capataz, sembrando la desconfianza en la mente paranoica del coronel. Si se enteraba de un acuerdo comercial importante, extraviaba accidentalmente un documento clave, retrasando la firma y causando frustración a su esposo. Cada uno de estos actos era una pequeña victoria, una gota de veneno administrada con una sonrisa. La red de engaño se estaba cerrando lentamente alrededor del coronel, y él, ciego en su arrogancia, no veía nada. Si quieres descubrir cómo estas dos mujeres planean dar el golpe final, asegúrate de dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte el desenlace. El golpe más importante, sin embargo, aún estaba por descubrirse. Eleonora sabía que el fraude financiero podía dañar la reputación de su esposo, pero necesitaba algo que destruyera su alma, tal como él había intentado destruir la suya. Recordaba vagamente los tónicos que un médico de Richmond le había recetado años atrás, por orden de su esposo, para fortalecer su útero. La búsqueda la llevó a un viejo baúl en el ático, cubierto de polvo y telarañas. Dentro, encontró una pequeña caja de madera cerrada con llave. Tras forzar la cerradura con un atizador, su contenido le heló la sangre. No eran solo viejas recetas, eran cartas entre Thaddeus y el médico, discutiendo explícitamente la dosis de una potente hierba que, en lugar de ayudar a la concepción, la impedía de forma permanente. La prueba estaba allí, escrita con la propia letra de su esposo. Su esterilidad no había sido un fallo de la naturaleza, sino un acto deliberado de crueldad. Mientras las madres tejían su red, Nathaniel se convertía en el arma perfecta que ellas habían diseñado. A los 18 años, era un joven de contrastes asombrosos. En el salón, podía debatir sobre política y economía con los amigos del coronel, mostrando una inteligencia y un refinamiento que impresionaban a todos.
Eleonora lo había moldeado en el perfecto caballero sureño. Pero en sus ojos, si uno miraba de cerca, ardía una llama fría que había heredado de Elara. Utilizaba su posición privilegiada no para el poder, sino para la protección. Con una frase calculada, podía desviar la ira de un capataz de un esclavo. Con su conocimiento de los negocios, podía sugerir cambios en las rotaciones de trabajo que, bajo el pretexto de la eficiencia, aliviaban la carga de los más débiles. El coronel lo veía como un heredero aceptable, aunque distante, sin darse cuenta de que cada movimiento de Nathaniel estaba calculado para debilitar su autoridad desde adentro. Así, el coronel Thaddeus Blackwood vivía en una ilusión de control absoluto. Se sentaba en su despacho por las noches, bebiendo su whisky y admirando el retrato de su padre en la pared, convencido de su propio poder y legado. Veía a su esposa como una figura dócil que finalmente había aceptado su destino. Veía al muchacho que llamaba hijo como un peón útil, un símbolo de una vieja victoria que ya casi había olvidado. Los pequeños contratiempos en sus negocios, las inexplicables pérdidas de documentos, la creciente inquietud entre sus hombres, todo lo atribuía a la mala suerte o a la incompetencia ajena. Jamás sospechó que las tres personas a las que más había despreciado, la esposa que consideraba estéril, la esclava que veía como un animal, y el niño que usó como un objeto, eran ahora los arquitectos de su inminente caída, esperando pacientemente el momento exacto para demoler su mundo ladrillo por ladrillo. El momento elegido para el enfrentamiento final llegó con la inexorabilidad de la muerte. El coronel Thaddeus Blackwood yacía en su lecho, consumido por una enfermedad que le robaba el aliento pero no la malicia. Su cuerpo era una cáscara frágil, pero sus ojos todavía ardían con el mismo fuego helado de tiranía. Sabiendo que sus días estaban contados, convocó a su abogado, a su sobrino lejano, un hombre codicioso y débil que veía como su verdadero sucesor, y a un par de viejos aliados de la región para que actuaran como testigos. Quería dar un último golpe, un acto final de crueldad, diseñado para borrar a Nathaniel de la historia, y dejar a Eleonora completamente despojada. La habitación, pesada con el olor a medicina y a orgullo rancio, se convirtió en el escenario final de una guerra que se había librado en silencio durante casi 2 décadas, y todos los presentes, sin saberlo, estaban a punto de presenciar la caída de un imperio. Con una voz que era apenas un susurro rasposo, el coronel comenzó a dictar los términos de su nuevo y último testamento. Cada palabra era un veneno cuidadosamente destilado. Describió a Nathaniel no como su hijo, ni siquiera como un ser humano, sino como propiedad, un bien mueble que había sido erróneamente elevado por los caprichos de su esposa. Legaba la totalidad de Blackwood Manor, sus tierras, sus finanzas y cada una de las almas que allí vivían a su sobrino, asegurándose de que el legado de su sangre, y no la farsa que había tolerado, continuara. Una sonrisa torcida y triunfante se dibujó en sus labios pálidos mientras miraba a Eleonora, esperando verla finalmente rota. Nathaniel, de pie junto a su madre, permanecía impasible, con una calma que enfurecía aún más al moribundo. El abogado, incómodo pero profesional, se preparaba para tomar nota del golpe de gracia que desheredaría al joven para siempre. Justo cuando la pluma del abogado se disponía a tocar el papel, la voz de Eleonora cortó el aire tenso de la habitación. «Ese testamento no tiene ningún valor», dijo, con una claridad y una fuerza que hicieron que todos se volvieran a mirarla. Ya no era la sombra frágil que todos conocían. Se erguía con la postura de una reina a punto de reclamar su trono. Se acercó a la mesa junto al lecho, y de un maletín de cuero que nadie había notado, sacó una serie de documentos cuidadosamente organizados. El coronel la miró con una mezcla de confusión y furia, incapaz de comprender la repentina insurrección. «Usted no está en posición de legar nada, querido esposo», continuó ella, su tono desprovisto de toda emoción excepto una determinación gélida. «Porque todo lo que cree poseer está construido sobre una base de mentiras y crímenes que hoy, finalmente, saldrán a la luz». El silencio que siguió fue absoluto, cargado de una tensión a punto de estallar. El primer documento que Eleonora presentó fue el cuaderno donde había copiado meticulosamente años de registros fraudulentos. Con una calma devastadora, explicó a los presentes, especialmente al abogado, cómo su esposo había estado sistemáticamente estafando a sus socios comerciales,
declarando cosechas menores a las reales y desviando las ganancias a cuentas secretas en el norte. Detalló nombres, fechas y cantidades con una precisión que no dejaba lugar a dudas. La reputación de Thaddeus Blackwood como un hombre de honor, un pilar de la comunidad de Augusta, se desmoronó en cuestión de minutos. El abogado palideció, dándose cuenta de las implicaciones legales, y el sobrino del coronel comenzó a sudar, viendo cómo la herencia prometida se convertía en un nido de deudas y escándalos. La tensión en esa habitación era insoportable, y lo que estaba a punto de revelarse cambiaría todo para siempre. Si esta historia te tiene al borde del asiento, no olvides dejar tu like para apoyar nuestro canal. Pero Eleonora no había terminado. El siguiente conjunto de papeles que desplegó sobre la mesa eran aún más condenatorios. Eran cartas y declaraciones juradas que había conseguido en secreto a lo largo de los años. Una era de un antiguo capataz al que el coronel había despedido injustamente, y describía con detalles gráficos actos de crueldad que iban mucho más allá de la disciplina aceptada en la época, actos de sadismo puro que Thaddeus cometía por placer. Otra era de un comerciante que testificaba haber sido amenazado y chantajeado por el coronel en un negocio turbio. Estaba construyendo un retrato de su esposo no como un terrateniente estricto, sino como un criminal y un monstruo, despojándolo de su máscara de respetabilidad capa por capa, frente a los mismos hombres cuyo respeto él tanto valoraba. La imagen pública de Thaddeus Blackwood, cuidadosamente cultivada durante toda su vida, se estaba quemando hasta convertirse en cenizas ante sus propios ojos. Entonces llegó el golpe final, el que Eleonora había guardado para el final, el más personal y destructivo de todos. Sacó la pequeña caja de madera que había encontrado en el ático y la abrió. Dentro estaban las cartas del médico de Richmond. Con voz firme, leyó en voz alta los pasajes donde su esposo instruía explícitamente al doctor sobre las dosis de hierbas que debían incluirse en sus tónicos. No eran medicinas para la fertilidad, sino venenos lentos diseñados para asegurar que su vientre permaneciera estéril para siempre. El jadeo colectivo en la habitación fue audible. La gran tragedia de la vida del coronel, la falta de un heredero de sangre por la que había despreciado y humillado a su esposa durante 20 años, no había sido obra del destino. Había sido su propia y monstruosa creación. La revelación fue tan impactante que incluso el moribundo Thaddeus pareció encogerse en la cama, expuesto en su máxima hipocresía. Con todas las cartas sobre la mesa, Eleonora pronunció el jaque mate. «Usted me acusó de ser estéril mientras me envenenaba en secreto», dijo, mirando directamente a los ojos de su esposo. Y luego, en su arrogancia, me entregó a un niño frente a la mitad del condado y lo llamó un regalo que yo acepté. Se giró hacia el abogado. Hace 18 años, declaré públicamente que Nathaniel era mi heredero. Esa declaración, hecha ante docenas de testigos y nunca refutada por mi esposo, junto con la prueba de que él actuó con malicia para impedir que yo tuviera hijos propios, hace que el reclamo de Nathaniel sea legalmente inquebrantable. El coronel Thaddeus Blackwood intentó hablar, pero solo un estertor ahogado salió de su garganta. Sus ojos, abiertos de par en par por el horror y la derrota, se quedaron fijos en el techo. Murió no como un patriarca poderoso, sino como un hombre destruido por su propia maldad, cuyo legado se había convertido en polvo. Con la muerte del coronel Thaddeus Blackwood, un silencio diferente se apoderó de la mansión. No era el silencio del miedo, sino el de la expectación, el de un mundo que contenía la respiración antes de cambiar para siempre. Al día siguiente, Nathaniel Blackwood, con la ley y la herencia de su lado, se paró en el porche de la gran casa, el mismo lugar desde donde su opresor había dictado sentencias de dolor durante décadas. Sosteniendo un documento redactado esa misma mañana, su voz resonó clara y firme sobre los campos. No fue un discurso de poder, sino un decreto de liberación. Con su primera orden como nuevo señor de Blackwood Manor, otorgó la manumisión inmediata y completa a cada hombre, mujer y niño de la propiedad, comenzando por su madre, Elara. Por primera vez, las lágrimas que corrieron por los rostros de los trabajadores no fueron de sufrimiento, sino de una alegría tan abrumadora que parecía imposible. Elara lo miró, no como un amo, sino como su hijo,
y en esa mirada se selló el fin de una era de tiranía y el nacimiento de un futuro incierto pero libre. La transformación de Blackwood Manor fue radical y simbólica. Bajo la guía de Nathaniel, Elara y Eleonora, la plantación dejó de ser una máquina de opresión para convertirse en un proyecto de comunidad y autosuficiencia. Los campos de tabaco, que habían drenado la vida de generaciones, fueron quemados en una gran hoguera purificadora y reemplazados por cultivos de maíz, frijoles y verduras para alimentar a las familias que ahora eran dueñas de su propio trabajo. Las barracas de los esclavos fueron demolidas y en su lugar se construyeron casas modestas pero dignas. La mansión principal, antes un monumento al poder de un solo hombre, se convirtió en una escuela donde Eleonora, encontrando un propósito que nunca tuvo como esposa, enseñaba a leer y escribir a niños y adultos por igual. Elara, por su parte, se convirtió en la matriarca respetada de la comunidad. Su sabiduría y resiliencia eran la brújula moral que guiaba a todos en su nuevo camino, asegurando que las lecciones del pasado nunca fueran olvidadas. La historia de lo que sucedió en Blackwood Manor se extendió por todo el condado de Augusta y más allá, convirtiéndose en una leyenda susurrada en voz baja en las barracas de otras plantaciones. Se convirtió en un faro de esperanza para los oprimidos, la prueba de que el sistema más brutal podía ser desmantelado desde adentro por la paciencia, la inteligencia y el coraje de aquellos a quienes intentaba aplastar. Para los terratenientes, se convirtió en una historia de advertencia, un recordatorio inquietante de que las personas que trataban como propiedad poseían una humanidad y una capacidad de resistencia que ellos, en su arrogancia, no podían comprender. El nombre de Nathaniel Blackwood, el niño nacido en un establo que heredó el imperio de su opresor solo para liberarlo, se convirtió en un símbolo de que un legado no se define por la sangre o la ley de los hombres, sino por los actos de justicia y amor. Si esta historia te ha impactado de alguna manera, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar aquí abajo qué te pareció. Al final, el legado de Blackwood Manor no fue de riqueza ni de poder, sino una poderosa lección moral que resonaría a través del tiempo. Demostró que la verdadera fuerza no reside en la brutalidad de un látigo o en la autoridad de un nombre, sino en la alianza improbable de dos madres de mundos distintos, unidas por el amor a un hijo y un odio compartido hacia la injusticia. La crueldad del coronel Thaddeus Blackwood, su acto más calculado para humillar y destruir, se había convertido irónicamente en la semilla de su propia destrucción. Al entregar a un bebé como un objeto, sin saberlo, entregó las llaves de su reino y forjó el arma que lo derrocaría. La historia de Elara, Eleonora y Nathaniel es el recordatorio eterno de que incluso en la oscuridad más profunda, un solo acto de desafío, alimentado por la resistencia silenciosa, puede encender un fuego capaz de consumir un imperio de odio desde sus cimientos.